Cuando Yu Darvish, el imponente lanzador de las grandes ligas y ahora asesor del equipo nacional Samurai Japón, lanzó su pregunta, el eco resonó con una profundidad que pocos esperaban. ¿Qué es lo que realmente ven en Ohtani-kun? No se refería a la explosión de sus cuadrangulares que desafían la física, ni a la velocidad que rompe récords en la goma. Su mirada, siempre aguda y penetrante, buscaba algo más allá de los números brutos. Darvish, quien ha compartido el montículo y el dugout con Shohei Ohtani en el fragor del Clásico Mundial de Béisbol, quien ha sido testigo de su existencia de cerca como nadie, nos desafió a indagar en la verdadera esencia de una grandeza que trasciende lo convencional. ¿Cuál es esa razón de ser tan excepcional que el veterano insiste en desvelar, desde el telón de fondo de su nombramiento como asesor, pasando por las impresiones impactantes del WBC, hasta la medida en que los demás pueden emular al prodigio, e incluso cómo evalúa el futuro en 2025? La clave, nos susurraba, no está en el resultado final, sino en la forja de la jornada. Desde el primer momento en que Darvish se unió al equipo como asesor en el campo de entrenamiento de Miyazaki, quedó claro que su papel distaba mucho del de un simple veterano. Al segundo día, el manager Hirokazu Iwata reveló la propuesta concreta de Darvish. No era suficiente con que los lanzadores simplemente lanzaran en el bullpen. Los lanzadores no deberían simplemente lanzar en el bullpen, había dicho, sino visualizar a los bateadores de Taiwán, Corea, Australia y la República Checa, a quienes enfrentaremos en el WBC, e imaginarlos desde la fase de práctica. Las palabras del manager no eran un mero capricho, sino la cristalización de la experiencia acumulada por un lanzador activo de las grandes ligas. El propio Darvish enfatizó la velocidad y la especificidad de la preparación, declarando: «Es mejor que los directores y entrenadores sepan desde ahora, después de analizar los datos de los equipos rivales, que los lanzadores realicen sus prácticas de picheo». Aquí radicaba la importancia de la pitch clock y la pitch com. 15 segundos sin corredores, 18 con corredores. En ese lapso de tiempo, lanzador y receptor debían coordinar señales y ejecutar el lanzamiento. Darvish mismo compartió la amarga experiencia de sus inicios en las mayores con la PitchCom. No podía memorizar la disposición de los botones, y si fallaba una vez, entraba en pánico y el tiempo simplemente corría. Por eso, insistió, organizar la información de antemano permite usarla de manera más eficiente. Era fundamental anticipar los datos del bateador contrario e incluso visualizar qué tipo de lanzamiento hacer en cada cuenta. En aquel bullpen se inauguró la Escuela Darvish. Jugadores como Hiroki Ito, Koki Kitayama y Hiroki Miyagi se turnaban en el montículo, y Darvish, generoso, les ofrecía consejos ininterrumpidos. Ito confesó: «Le pregunté sobre la sensación o la forma de pensar sobre el slider o el sinker. Luego, con un atisbo de revelación, admitió: me di cuenta de que quizá estaba demasiado obsesionado con las modas y tendencias recientes». No se trataba solo de seguir estilos de lanzamiento o tipos de lanzamiento populares, sino de regresar a la pregunta fundamental: ¿cómo perfeccionar mi propia arma? El receptor de los Oryx, Shunta Wakatake, tras probar la PitchCom y la Pitch Clock en el bullpen, afirmó: «Lo importante será cuán rápido podamos comunicarnos con el lanzador para lanzarle la bola que desea». Aquí residía la esencia de la filosofía de Darvish. La preparación genera margen de maniobra dentro de las limitaciones de tiempo. A menudo, el título de asesor evoca la imagen de un consejero que observa desde la distancia, pero Darvish, en la realidad, era un profesor activo, de pie en el bullpen, verificando agarres, examinando la mecánica al detalle. Su mirada iba más allá del lanzador individual. Abarcaba los datos de los equipos rivales, la gestión de lanzamientos, la adaptación al pitch clock, la eficiencia en la comunicación de señales. Integraba todos estos elementos, imponiendo un estándar claro a Samurai Japón. Si aspiras a ser el número 1 del mundo, este nivel de preparación es lo mínimo esperado. Y como símbolo de ese estándar mundial, Darvish observaba a su compañero de equipo, Shohei Ohtani. Pero lo que Darvish buscaba no era elogiar los resultados de Ohtani.
En la siguiente fase, Darvish nos invitó a profundizar en la verdadera grandeza de Ohtani, tal como la observó en el Clásico Mundial de Béisbol. En una conversación en 2023 con Yutaka Takagi durante el WBC, Darvish no escatimó en elogios para Ohtani. Por supuesto, es un lanzador increíble, y como bateador también es asombroso, dijo. Pero, sobre todo, creo que es una persona verdaderamente maravillosa. Esta frase encapsula la excepcionalidad que sintió durante el tiempo que compartieron en el WBC. Darvish no ve a Ohtani simplemente como el monstruo bidireccional. Su atención se centra en la preparación detrás de los resultados y en cómo interactúa con su entorno. En el comedor del equipo japonés, Ohtani seguía diligentemente su rutina. Incluso cuando el bullicio era incesante, su tranquila forma de ingerir los nutrientes necesarios asombraba a los jugadores jóvenes. Suguru Ukawa, de los Oryx, testificó: la comida de Ohtani-san era increíble. Antes del partido, comía un gran plato de arroz, 5 huevos cocidos, brócoli y ensalada. Me preguntaba cómo podía comer eso sin nada más. Kaito Takahashi, de los Dragones de Chunichi, también recordó con una sonrisa amarga: comía muchísimos huevos. Intenté imitarlo y comer huevos cocidos cada vez, pero se me secaba la boca y me rendí enseguida. Era un nivel de estoicismo que resultaba insostenible para la mayoría, incluso vistiendo el mismo uniforme de la selección. La anécdota de Kentaro Kondo, su ex compañero en los Nippon Ham Fighters, sobre Ohtani comiendo pasta solo con sal, revela la esencia del prodigio. Cuando le preguntaron, ¿no es aburrida tu vida así? ¿No sabe rico? Ohtani respondió tranquilamente, está rico. Para él, la comida no es un placer, sino una operación para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. Detrás de esto, hay una autogestión rigurosa que se remonta a la escuela secundaria. En la preparatoria Hanamaki Higashi, para mejorar su físico, se impuso la cuota del tazón grande de arroz. Llevaba onigiri a la escuela, comía su bento y seguía comiendo antes de los entrenamientos. Su obsesión por las proteínas era tal que, según testimonios, solía poner tofu en su batido de proteínas, diciendo con una sonrisa: si le añado tofu a la proteína, aumentarán las proteínas, ¿verdad? Después de convertirse en profesional, perfeccionó un estilo que distinguía claramente entre periodos de aumento y reducción de peso, controlando meticulosamente las cantidades de carbohidratos y proteínas. En los periodos de aumento, consumía más carbohidratos para ganar fuerza y peso. En los de reducción, disminuía los azúcares y se centraba en vegetales y alimentos ricos en proteínas para reducir la grasa corporal. En una entrevista de enero de 2025, aunque afirmó que la pasta y la harina son excelentes carbohidratos que consumo durante todo el año, añadió que ajusto el equilibrio y la cantidad entre la temporada baja y la temporada regular. Y aquí está la pequeña gran revelación. La fuente original de esta filosofía alimentaria no es otra que el propio Darvish. A partir de 2014, comenzó un intercambio de ideas sobre nutrición y entrenamiento. En diciembre de 2015, se unieron para un entrenamiento voluntario. Allí, Ohtani leyó libros especializados en nutrición y se empapó de la actitud de Darvish de gestionar meticulosamente las calorías y el equilibrio nutricional, eliminar el azúcar, elegir arroz integral en lugar de arroz blanco y comer 6 o 7 veces al día. Al adoptar este estilo Darvish, Ohtani logró ganar entre 7 y 8 kilogramos. Cuando se reencontraron en el escenario del WBC, lo que Darvish vio en Ohtani fue a su antiguo discípulo habiendo perfeccionado su rutina a un nivel que lo superaba. Por eso, Darvish elogia a Ohtani. Es de primer nivel como lanzador y como bateador. Y sin embargo, cuando hablas con él, tiene una humildad y un espíritu juguetón que te hacen sentir que siempre hay espacio para crecer. Llegó a decir que tenía tanto potencial como Roki Sasaki, entonces de los Chivalote. Para Darvish, la excepcionalidad de Ohtani no se explica solo con números o títulos. Es la acumulación de autogestión desde la secundaria, la dedicación compartida a la nutrición en los entrenamientos conjuntos y la rutina inquebrantable que observó incluso en el equipo nacional durante el WBC. Es al conocer todas estas capas de tiempo que puede decir con orgullo: también es una persona maravillosa. Imiten a Ohtani.
Ese fue el desafío que se les presentó a los jugadores de Samurai Japón. ¿Qué parte de Otani quería Darvish que emularan? La clave no eran los resultados, sino la forma en que Otani vivía su día a día. Darvish afirmó: "La gente dice que Shohei es increíble por sus cuadrangulares y su velocidad, pero deben observar cómo vive su vida diaria, qué come. De lo contrario, nadie podrá acercarse a Shohei". Quería que observaran cada detalle, su dieta en el comedor del WBC, cómo pasaba su tiempo durante los viajes, su preparación antes y después de los entrenamientos. Y quería transmitirles que aquello era el estándar mundial. Pero aquí es crucial entender que no significaba que todos debieran hacer exactamente lo mismo que Otani. Como dijo Hiroki Ito, estaba demasiado obsesionado con las modas y tendencias recientes. Darvish, en cambio, siempre ha insistido en que cada uno debe encontrar su propio camino. En lugar de imitar a ciegas solo porque los sliders o sinkers son populares, uno debe poder articular por qué lanza esa bola. Y de igual manera, con la dieta y el entrenamiento, uno debe enfrentar su propio cuerpo y buscar el equilibrio óptimo. Les pedía que usaran la práctica de Otani como libro de texto, pero que la adaptaran a su propio estilo. La raíz de esta forma de pensar reside en la propia evolución de Darvish. Reflexionando sobre su juventud, admitió que había tenido muchas palabras y acciones de las que ahora me avergüenzo. Pero viviendo en Estados Unidos con su esposa e hijos, sus valores cambiaron. Desde el periodo en que se confundió pensando que era una persona valiosa, hasta el proceso de darse cuenta de que no era así. Fue entonces, dice, cuando comprendió profundamente que el apoyo de los demás no era algo dado por sentado. Su actitud hacia el béisbol también cambió. Cuanto más profunda era su gratitud hacia quienes lo apoyaban, más significado le daba a cada acción. El entrenamiento, las aperturas, incluso el descanso, todo lo consideraba bajo el criterio de qué era lo mejor para su equipo y su familia en ese momento. Con base en estas experiencias, Darvish enfatiza que primero está la persona. Por muy buenos que sean los resultados en el béisbol, un jugador arrogante o que no valora a su familia no será respetado. En Estados Unidos, con el trasfondo de la cultura cristiana, la pregunta de cómo vivir como persona se plantea constantemente. Allí se ha dado cuenta de que el béisbol es solo una parte de la vida. La evaluación de Otani se inscribe en este contexto. Siendo el centro del equipo en el WBC, nunca se mostró arrogante y siempre recordó agradecer a quienes lo rodeaban. En el campamento, escuchaba a los jóvenes, bromeaba y acortaba distancias. Y a pesar de todo, mantenía su rutina sin vacilar. Para Darvish, esa era la imagen ideal de un jugador de talla mundial que también es una persona respetada. Por eso, la tarea para Samurai Japón era estricta pero sencilla. Si van a imitar a Otani, ¿qué elegirán? ¿La velocidad de sus lanzamientos o la distancia de sus batazos? ¿O la preparación antes de los entrenamientos y su forma de comer? ¿Qué palabras pronunciará después de un partido? ¿Cómo expresará su gratitud a su familia y a sus compañeros? Darvish cree que esa elección determinará en gran medida el futuro de un jugador. La experiencia de haber compartido un mismo vestuario con una leyenda es imborrable. La pregunta es, ¿qué se llevarán de ese tiempo? ¿Se quedarán con él, Otani fue asombroso? ¿O lo convertirán en un catalizador para cambiar concretamente sus propias vidas? La frase de Darvish, imiten a Otani, quizás no solo iba dirigida a los jugadores de la selección japonesa, sino también a nosotros, los aficionados al béisbol. Finalmente, analicemos cómo Darvish evalúa a Shohei Otani para la temporada 2025 desde su perspectiva. En 2024, Otani logró un hito histórico al convertirse en el primer jugador en la historia en alcanzar 50 cuadrangulares y 50 bases robadas, terminando con la asombrosa cifra de 54 HR y 59 SB. Obtuvo la doble corona de campeón de cuadrangulares y de carreras impulsadas, y recibió su tercer MVP histórico como bateador designado, el primero en la historia en hacerlo. Además, contribuyó significativamente a que los Dodgers ganaran la Serie Mundial, consolidando un año en el que se elevó a una etapa verdaderamente histórica como bateador. La temporada 2025 comenzó con una serie de apertura en Tokio, donde inmediatamente
Conectó su primer cuadrangular de la temporada, demostrando su poderío. Medios y aficionados esperan con ansias el día en que Ohtani regrese al montículo como 2 vías. Aquí es importante recordar las propias palabras de Ohtani. Sobre la comida, dijo: si comer carbohidratos va a hacer que mi entrenamiento sea inútil, entonces no quiero comerlos. Odio el tiempo desperdiciado. Y sobre la vida, ha dicho: quiero vivir de tal manera que haya la menor cantidad posible de cosas de las que me arrepienta. Este sistema de valores ha sido la fuerza motriz que lo ha impulsado a seguir adelante a pesar de las lesiones y las cirugías. Antes de la temporada 2024, también anunció su matrimonio con Mamiko Tanaka. Descrita como una excelente cocinera, incluso durante su carrera activa, ahora es una compañera vital que apoya a Ohtani en el aspecto nutricional. Ohtani comentó en una entrevista: hasta 2023 vivía solo, así que a veces cocinaba, pero en 2024 ya casi no. Mi esposa cocina mucho, y en los viajes tengo la comida del hotel o del estadio, así que tengo pocas oportunidades de cocinar yo mismo. En una entrevista después de ganar la Serie Mundial, reiteró su gratitud a Mamiko. Realmente solo puedo sentir gratitud. Estoy agradecido por su apoyo durante una temporada tan larga, y quiero esforzarme más el próximo año y en adelante. Incluso en un mensaje de video enviado a la cena de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, dijo: a mi hermosa esposa, gracias por siempre estar a mi lado y apoyarme, capturando los corazones de fans de todo el mundo. Darvish mismo, al vivir con su familia en Estados Unidos, llegó al valor de primero la persona. El béisbol es parte de la vida, y por muy buenos que sean los resultados, un jugador que no valora su personalidad o su familia no será respetado. En ese sentido, la imagen de Ohtani, manteniendo un rendimiento de primer nivel mientras expresa naturalmente su gratitud a su familia en público, es precisamente la forma ideal de evolución. Si solo miramos los números, Ohtani ya parece una obra terminada. Sin embargo, Darvish insiste en que todavía tiene un potencial ilimitado para crecer. No se trata solo de la velocidad de sus lanzamientos o la distancia de sus cuadrangulares. Mientras Ohtani continúe actualizando cada aspecto de su vida, incluyendo nuevas formas de entrenamiento y nutrición, cómo usar el tiempo con su familia, cómo interactuar con sus compañeros, el pico de Ohtani no será fácil de alcanzar. Si se pudiera resumir la temporada 2025 de Ohtani desde la perspectiva de Darvish en una sola frase, sería: un año en el que la perfección de su vida diaria ha superado aún más sus números. El cambio en su entorno de vida debido al matrimonio, el apoyo nutricional, una preparación aún más organizada. Si a esto se le suma la filosofía de vida diaria compartida en el WBC, la resurrección completa como 2 vías y récords históricos adicionales no son en absoluto un sueño. Y para Samurai Japón, lo importante es no quedarse con la leyenda observándola desde lejos. El significado de la participación de Darvish como asesor radica en traer al equipo la misma mirada con la que observó al jugador número 1 del mundo. ¿Qué ven en Ohtani? ¿Qué emulan? ¿Qué eligen como su propio estilo? No sería exagerado decir que el crecimiento del equipo nacional japonés a partir de 2025 dependerá de esa elección. El nombramiento de Darvish como asesor no fue solo un título. La estrategia contra el pitch clock y el pitch.com, el compartir imágenes de picheo utilizando datos de los equipos rivales, todo ello era un mensaje. Si aspiramos a ser los número 1 del mundo, debemos elevar el estándar de nuestra preparación. Y en el centro de todo estaba la pregunta: ¿qué es lo que ven en Ohtani-kun? ¿Solo observan los cuadrangulares potentes y los lanzamientos veloces? ¿O incluyen en su propia vida la gestión disciplinada de su alimentación en el comedor de la selección, o las palabras de gratitud a su familia y compañeros? Si fueras tú, ¿qué parte de Ohtani querrías emular? Sigamos juntos las historias que tejen las leyendas de Japón. ¿Qué opinas sobre el tema de hoy? Nos encantaría que compartieras tus impresiones y opiniones en los comentarios para enriquecer el canal. Sigamos apoyando juntos el éxito de los jugadores japoneses. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos verte en el próximo video.